Bueno, hermanos, como ustedes, la gran mayoría sabe, han estado viniendo a este estudio, estamos viendo el libro o analizando el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? En el primer módulo hablamos de los antecedentes generales del libro, muy importante saber para entender el contexto, entender el autor, destinatarios, propósitos. Eso es muy bueno a la hora de profundizar en el libro. Eso hace que después usted cuando lo lea con mayor detenimiento y vaya sacando más provecho. En el segundo módulo vimos de manera introductoria ciertas temáticas que se abordan en el libro de Hechos, como es el tema del Espíritu Santo, apóstoles, la iglesia, etc. Y ya ahora en el tercer módulo nos hemos enfocado a profundizar en ciertos aspectos que vimos de manera resumida o de manera más superficial en el segundo y primer módulo, ¿ya? Por ejemplo, el reino de Dios, ¿ya? Hablamos acerca del reino de Dios, una temática, pero ahora ya el estudio nos ha permitido profundizar en esto. Lo que implica el reino de Dios en el tema de la crucifixión, la resurrección, ascensión, cómo el reino de Dios se cumple, ¿ya? Cómo el reino de Dios se inaugura, ¿ya? Y está en vías de consumarse, ¿ya? Estamos entonces en este traslape de dos eras, una era que ya se acaba y una era que inicia, marcada por la llegada de nuestro Señor Jesucristo, marcada por su muerte y su resurrección, ¿ya? Su resurrección, la primera resurrección, marca el inicio de una nueva época en los tiempos de Dios, en los planes de Dios. Porque esta primera resurrección se va a consumar ya con la resurrección final de todos los seres humanos, ¿ya? Entonces, hablamos sobre el reino de Dios, como el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos se enmarcan en esta idea del reino de Dios. El ya y el todavía no, ¿ya? El reino de Jesús ya está reinando, ya está sentado a la diestra del Padre, pero por otro lado, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué la iglesia es perseguida? Etcétera, etcétera. Y eso es porque todavía no ha sido consumado. También vimos cómo muchas veces se piensa que la esperanza de Israel, la mayor esperanza de Israel era salir o emanciparse o salir de este dominio de los romanos, ¿ya? Era ser libre de este dominio. Y sí, si uno lo piensa, claro, tiene todo el sentido, pero el Señor venía a liberarlos de algo peor, que era la muerte. O sea, entre que te liberen del Imperio Romano para que después igual mueras y para que mueras en tus pecados eternamente, a que, aunque seas subyugado por los romanos, tengas las primicias de la vida eterna, que es la resurrección. Entonces, vimos pasajes en el Antiguo Testamento que nos mostraban que la esperanza de Israel, hermanos, la verdadera esperanza de Israel era superior a liberarse del Imperio Romano, que era la resurrección. Y no puede haber resurrección sin antes no hay cruz. La cruz entonces es necesaria para el desarrollo del plan de Dios. Porque el Señor iba a liberar de la esclavitud del pecado, del dominio de la muerte a su pueblo, poniendo su vida en lugar de su pueblo, sustituyéndonos. Y ahí se explica, ¿no es cierto?, la expiación, la sustitución. Él libera a su pueblo, pero tiene que pagar por su pueblo. Por eso Él muere en la cruz. Y como muestra de que su sacrificio ha sido aceptado y de que inicia, ¿no es cierto?, este nuevo periodo, es que es resucitado. Y así nosotros con Él, espiritualmente, y esperamos un día ser resucitados corporalmente, ¿ya? Entonces, hermanos, esta esperanza es una esperanza que de verdad debe alentarnos, ¿ya? Y por último, el domingo pasado vimos cómo la idea de Israel y los gentiles y la consumación, y la restauración de Israel es narrada por el
libro de Hechos. En otras palabras, para toda nuestra generación ha sido muy conocido que muchos pastores han dicho que en el 1948 muchas profecías acerca de la restauración de Israel se cumplieron cuando se reconoció a Israel como nación. Sin embargo, a la luz del testimonio del Nuevo Testamento, eso ya ocurrió en el Pentecostés y lo que vino después del Pentecostés. ¿Ya? Y otra vez es algo mejor, es algo mejor, porque claro, no podemos comparar una nación que se rearmó políticamente y que sigue y no es una teocracia, a la iglesia, hermano, que ha perdurado por 2000 años, que ha reunido a gentiles y a judíos, israelitas, de toda lengua, pueblo y nación, y que el Señor lo restauró ahí y quebró o rompió toda separación que existía. Entonces, obviamente, tenemos que volver a ponerlo en perspectiva. Ser liberado del Imperio Romano, ser liberado de la muerte. Una restauración política o una restauración a nivel más allá de lo político. Una restauración verdadera, total y eterna. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Es que Lucas describe los hechos de Pentecostés y los hechos posteriores a Pentecostés en términos de la restauración de Israel. Lo voy a volver a repetir. Lucas utiliza muchas alusiones a las profecías de Isaías de restauración de Israel en lo que estaba pasando en esos días. ¿Ya? Y eso es lo que vimos, por ejemplo. Vimos que el reino, la restauración del reino de Israel involucraba recibir el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Bueno, si uno ve las profecías de restauración, ¿qué precedía la restauración de Israel? El derramamiento del Espíritu Santo. Leímos el domingo pasado esa y bueno, ayer se publicó la serie, ¿ya? La lista de reproducción, y ahí si usted no estuvo la puede escuchar. Ahí vimos, hermanos, de manera muy profunda cómo este texto nos muestra que el Espíritu Santo estaba profetizado para la restauración de Israel y fue derramado en Pentecostés, y eso marca la restauración de Israel. Otro aspecto que no pasa desapercibido, hermanos, es que Lucas se preocupa de decirnos de todas las naciones que se reunieron en esa ocasión en Pentecostés. Se reúnen de todo el mundo conocido prácticamente. De todo el mundo, porque obviamente los israelitas no habían sido dispersados a América todavía porque no había navegación de ese nivel. Entonces, los israelitas que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, ¿qué hacían en esa época? Iban a Jerusalén. Entonces el Señor trajo a los que estaban dispersos de todas las naciones, y ese día fue distinto. Ese Pentecostés fue distinto porque el Pentecostés se celebraba año tras año. Sin embargo, en ese Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y marcó un antes y un después en Israel y en la historia de la iglesia, donde ya no hay dos pueblos. El Señor tiene un pueblo, tanto de israelitas como de gentiles. Vimos también que la restauración de Israel no es lo mismo que restauración de Judá, porque se acuerdan que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando del reino del sur. Entonces, la restauración no era algo de los judíos solamente, que era una de las 12 tribus, sino que la restauración era total. Y es por eso que el Espíritu Santo no tan solamente es derramado en Jerusalén, sino también en Samaria, que es la capital del reino del norte. Entonces, ya no hay samaritano y judío. Ya no hay judío ni gentil. El Señor hace un pueblo. Ya no hay barrera de separación. Los samaritanos y los judíos no se veían. Los apóstoles no podían ver a los samaritanos, pero vimos acá cómo los mismos apóstoles estaban predicando a los samaritanos y estaban predicando el mismo evangelio y estaban recibiendo el mismo espíritu.
Eso era algo que nunca antes había acontecido, hermano. Entonces se está viendo la restauración, lo que profetizaron los profetas. Y me imagino que la gran mayoría de aquí estamos leyendo el plan de lectura. Y estamos leyendo justamente Isaías. Y hermanos, todo esto que está... Si yo le invito nuevamente a leer primero Hechos y después lea Isaías. Y Isaías es un libro que cuesta entenderlo. Pero cuando uno lo lee a la luz de Hechos, es mucho más fácil. Entonces, hermanos, el reino de Israel estaba siendo restaurado. ¿Por qué? Porque llegó el rey. Jesús es el rey. Jesús murió, resucitó, ascendió, fue entronizado, envió al Espíritu Santo, restauró al reino del sur, restauró al reino del norte, para que ya no sean dos reinos separados, sino para que sea un solo reino, y para que no se sea separado de los gentiles, sino que sea un reino que sea universal. Y aquí, hermanos, hay otra barrera que se rompe, porque se rompe la barrera judío-samaritano, se rompe la barrera israelita-gentil, y ahora, hermanos, se rompe la barrera puro-impuro. ¿Por qué? Porque en Israel, o mejor dicho, Dios les dio la ley a Moisés, y parte de la ley incluía las leyes ceremoniales. Y la ley ceremonial prohibía que los marginados entren en adoración. O sea, si alguien estaba cojo, manco, sordo, o era eunuco, o que no tenía su órgano sexual reproductivo, ¿no es cierto?, no podía adorar a Dios. Era así de simple. Y otra vez esta barrera se corta. Esta barrera que estaba puesta se rompe. ¿Ya? Y esto otra vez marca la restauración. Entonces, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? A ver. Espérenme. Miren, no es casualidad, hermanos, que Lucas narre este evento de un hermano encontrándose con un eunuco. Por favor, Esteban, tú puedes leer Hechos 8 del 26 al 40 y sigamos la lectura, por favor. Voy a ponerlo aquí igual. Hechos 6, ahí yo creo que pueden leer. Esta lectura va a ser bien importante, hermanos. Póngale mucha atención, ¿sí? 8 del 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Pausa un poquito. Miren, esto lo está dirigiendo el Señor. El ángel le habló a Felipe para que fuera. O sea, hermano, ¿usted se ha pensado por qué su testimonio de salvación no está registrado en la Escritura, pero sí el testimonio del eunuco? No es al azar esto. Tiene un sentido. El Espíritu Santo lo registra por algo. Porque tiene una implicación mucho más allá del eunuco. ¿Ya? Y ojo, este eunuco venía a adorar, pero no adoraba igual que los judíos. El templo tenía una parte que era para los gentiles. Una pared de separación. En una parte adoraban los judíos y en otra parte adoraban los gentiles. Y no de la misma manera. Entonces, 28, sigue por favor. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante
del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Pausa, por favor. ¿Se dan cuenta que el eunuco está leyendo Isaías? Tampoco eso es casualidad, ¿ya? Tampoco eso es casualidad. Es interesante, hermanos, las decenas de referencias de hechos a Isaías, ¿ya? Y aquí obviamente el eunuco estaba leyendo este pasaje de Isaías. Ustedes lo ubican, Isaías 53, el siervo sufriente. 34, por favor. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De a sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Hasta ahí. Miren, hermanos, cuando se presenta a este hombre, se presenta como alguien oficial, de etíope, hombre y eunuco. Pero de estas 4 características, la única que se toma y que se repite para referirse a esta persona es eunuco. O sea que se está haciendo referencia, porque el tema de lo gentil ya tiene su desarrollo en Hechos, ¿ya? Pero el tema del eunuco es donde quiere detenerse Lucas y explicarnos algo. Miren, por favor, Berito, tú puedes buscar Isaías 53, 3, el 5 y el 7, pero antes, Francisco, tú lee Deuteronomio 23 del 1 al 7. Y después el 5 y 7. Pero antes va a leer primero Francisco. Del 23. Del 1 al 7. Bien fuerte, por favor. Dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará a la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Porque no fueron al encuentro de ustedes en pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra pie a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia. Hasta ahí. Mire, ahora toma mucho más sentido cuando el eunuco dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque antes sí había impedimento. No podía haber sido bautizado. No podía, porque ¿qué implica el bautismo, hermano? Entrar en la asamblea del Señor. Ser parte del pueblo de Dios. Eso implica el bautismo. Eso entendía Felipe con el bautismo. Te bautizas y eres parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, antes sí, había impedimento, pero Cristo en la cruz derribó ese impedimento y era algo que se había profetizado. Por favor, Isaías 56, por favor, lee de corrido mejor. 56, sí. Del 3 al 7. Isaías 56, del 3 al 7. Ya. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y el 8, mira, yo lo voy a leer. Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel.
todavía les juntaré otros a los ya reunidos. ¿Notan, hermano, esto? O sea, esta profecía de que ya los eunucos ya no iban a ser excluidos de la asamblea, de la adoración del mismo pueblo, en hechos se está cumpliendo. Y todo esto, hermano, en el marco de la restauración de Israel. ¿Qué es la restauración? Israel, hermano, es el pueblo de Dios. Solo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios en su mayoría eran israelitas y muy pocos gentiles. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el pueblo de Dios es tanto de israelitas, judíos, samaritanos, eunucos, etíopes, de Cesarea, de todos los confines de la tierra. Entonces, hermano, no es al azar, no es antojadizo que Lucas haya escrito sobre este pasaje justo después del Pentecostés, justo después de lo que implica la restauración de Israel. Entonces, hay una promesa para los eunucos que se relaciona con la restauración de Israel. Miren este párrafo que es una traducción no oficial del libro que estamos estudiando, dice así: el rey davídico reina sobre su pueblo, Jesús, ¿no es cierto? Y como anticipó Isaías, el pueblo disperso de Israel y los excluidos de la asamblea de Israel están unidos a través del mensaje de la buena nueva del perdón, logrado mediante la muerte y resurrección del Señor Jesús. Hermanos, ¿le hace más sentido a Isaías ahora? Estos pasajes de Isaías que de repente son difíciles de entender. Si uno lee la Biblia y la interpreta con la Biblia, hermano, uno se ahorraría muchas cosas. Isaías te está diciendo esto y Lucas te está interpretando lo de Isaías como esto. Y ahí hablamos, hermanos, de una interpretación que no es como cualquier otra interpretación. Es el mismo Espíritu Santo interpretando lo que Él ya ha inspirado, o dando claridad a lo que antes estaba más o menos claro, estaba menos claro. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en el pasaje que leyeron, no de Isaías, pero decía que los que bastardos que no podían entrar a la asamblea, eso en ese tiempo implicaba igual el tema de la salvación, como que no era salvo, o no tiene nada que ver. No, tenía que ver con la ley ceremonial. No, porque, no sé, pues pensemos en la prostituta Rahab, ¿no es cierto? Ella igual, por temas de pecado, debería haber estado fuera de la asamblea, y más, pero dentro del plan de salvación el Señor nunca ha salvado por obra, entonces no podríamos decir que sea así. Pero lo que implica esto es que a esas personas, aunque eran salvadas, no participaban de la asamblea. No tenían esos privilegios que el Señor siempre ha salvado, como Él ha querido. Pero en el nuevo pacto no hay una distinción entre ser salvo y ser pueblo. ¿Ya? Eso es muy importante y es una idea bautista reformada, hermano. Me acordé, porque hay denominaciones, hermanos, que nosotros amamos. Y ellos dicen que, por ejemplo, ellos bautizan a sus hijos. Y ellos y no lo hacen porque son salvos, sus hijos, no piensan eso. Ellos dicen porque son parte del pacto, del pueblo del pacto. Entonces ellos separan ser parte del pacto con la salvación. Y claro, esto era algo que en el Antiguo Testamento se veía así, por ese mismo ejemplo. Podía haber sido una persona salva y haber estado fuera del pacto, fuera del pueblo del pacto. Pero por otra parte había muchos que estaban dentro del pueblo del pacto, pero que no eran salvos, que eran circuncidados, su prepucio, pero su corazón no estaba circuncidado. ¿Te das cuenta? Pero ahora en el nuevo pacto no es así. Nosotros bautizamos a personas que han confesado su fe en el Señor Jesucristo. Y aunque nuestros ojos no son y nuestras decisiones no son infalibles,
Sí, nosotros lo hacemos con una conciencia de decir, claro, yo estoy bautizando a alguien que se identifica con el pueblo del nuevo pacto, pero que yo estoy viendo frutos de salvación en esa persona. ¿Se entiende? Sí, ya. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿De esta parte? ¿No? Ya. Sigamos. El siervo que restaura a Israel y trae salvación a los gentiles. Por favor, Cari, ¿puedes leer Hechos 13:47? Eric, ¿tú puedes leer Isaías 49:6? Primero Hechos 13:47 y después Isaías. Por favor. ¿Isaías cuál es? 49:6. Hechos 13:47, por favor. Sí, léelo nomás, cuando lo tengas. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a la luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Gracias. El contexto de esta declaración es la siguiente. Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra del Señor a los gentiles. Leamos el 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, hablando a los judíos, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y después dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Entonces, en este contexto de predicarle a los gentiles, es que ellos citan este texto, hermano, y este texto es muy interesante porque otra vez está en Isaías. Y por favor, Eric, puedes leerlo. Isaías 49:6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ya. Los que están leyendo el plan de lectura igual pueden recordarse que esto lo leímos hace poco. ¿Y cuál es el contexto, hermanos, de esto? Israel estaba llamado a hacer luz a las naciones. Israel estaba llamado a ser el siervo del Señor. Pero no lo estaba haciendo. Al contrario, se habían rebelado, no estaban cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Y de quién está hablando aquí Isaías? De Ciro. Imagínense, Dios iba a ocupar a un gentil para restaurar a su pueblo y que él sea luz a las naciones. O sea, lo que Israel no estaba haciendo, lo iba a hacer este rey pagano. ¿Ya? Pero, esto está en el contexto, hermanos, de que Ciro es ungido por Dios para tal propósito. Y esto obviamente, hermanos, no pasa desapercibido. Porque cuando hablamos de ungido, ¿a quién nos recuerda? Al ungido, ¿no es cierto? A Cristo. Entonces esta profecía se relaciona con Cristo. Y no lo digo yo, lo dice el propio Lucas cuando, por ejemplo, en Lucas 2:30-32, por favor. Seba, tú puedes buscar Lucas 2:30-32. Hay unos hermanos que ven que Cristo es esto de la luz a las naciones. Lucas 2 del 30 al 32. Dice así, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos
todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? ¿Se acuerdan? Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Y ahí está lo que leyó recién Seba. Y si uno ve, hermanos, lo que leyó Seba, es una cita a Isaías 49. Entonces, hermanos, en el contexto inmediato, esa profecía de Isaías se cumple en Ciro. En el contexto inmediato. Pero, hermanos, todo lo que habla este cántico, este se conoce como el cántico del siervo, es obvio que no se cumple todo en Ciro, porque aquí estaba hablando de luz a las naciones y de algo mucho mejor. Entonces, el cumplimiento en Ciro fue algo muy circunscrito, que estaba guardando o que anticipaba el cumplimiento definitivo en Cristo. O sea, y hermanos, lo digo yo, es la misma Biblia que se está interpretando a sí misma. Isaías en su contexto inmediato estaba hablando de Ciro, pero en su contexto de revelación, en su contexto histórico redentor, que se llama, o es viendo no solamente el árbol, sino viendo el bosque completo, se estaba refiriendo a Cristo. Lucas lo interpreta así porque el Espíritu Santo lo interpreta así. Entonces, este siervo de Isaías 49 es Cristo en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué en el libro de Hechos Pablo y Bernabé se identifican con este siervo? Ellos dicen que ellos son ese siervo. Porque ahora en Cristo ellos son ese siervo. Hermano, existe el Israel. Cristo es el verdadero Israel, nos dice la palabra. Pero detrás de ese verdadero Israel hay un pueblo, el pueblo de Dios. De la misma manera, Cristo es el verdadero Israel y nosotros como su pueblo estamos llamados a hacer la obra de Cristo. O sea, nosotros por nuestra unión en Cristo ahora somos siervos de Cristo y hacemos la obra de Cristo. Miren, para ponérselo mucho más claro, cuando Jesús se aparece a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo? ¿A Jesús? Literalmente, estaba persiguiendo a la iglesia. A la iglesia. Y Jesús dice: me estás persiguiendo a mí. Es porque Jesús se identifica con su pueblo a la vez que su pueblo se identifica con su Señor. Entonces, así como Jesucristo en Isaías 49 es el siervo, y Lucas lo interpreta así también, nosotros en Cristo somos sus siervos. Y hermanos, eso otra vez era una profecía que estaba guardada para Israel. Pero ¿por qué ahora sale de los límites de Israel y nos toca a nosotros? Es por lo mismo que he estado enseñando estas últimas dos clases. Que la restauración de Israel, hermanos, nosotros la pensamos que era muy circunscrita a un evento histórico del siglo pasado. Pero si uno lo lee a la luz de Hechos, la restauración de Israel es mucho mejor. La restauración de Israel rompe la barrera judío-samaritano, rompe la barrera israelita-gentil, rompe la barrera marginado y no marginado, y rompe la barrera de ser desechado porque no sirvieron al Señor a servir al Señor, ya seas gentil o seas israelita. Entonces, Israel debería haber sido el siervo, pero no lo fue. Eso dice Isaías 49 del 5 al 6. Esto es para reforzar la idea, hermano. Isaías 49 del 5 al 6. Ahora dice el Señor: el que me formó desde el seno materno para ser su siervo,
para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te daré luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, Ciro fue llamado a liberar a Israel de un cautiverio físico, pero Cristo fue llamado a liberar a su pueblo, seas israelita o sea gentil, de un cautiverio espiritual. ¿Qué es mejor? Por eso dice cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Son las que Dios tiene preparadas. O mis pensamientos, así como los cielos son de altos, así son mis pensamientos. O sea, hermanos, y lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo, la restauración de Israel no fue en el 1948. ¿Cómo vamos a comparar una restauración político, nacional, que ni siquiera es una teocracia, con la restauración de Israel de Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5? Hermano, no tiene comparación. No tiene comparación. De la misma manera que ser liberado de Roma no tiene comparación de ser liberado de la muerte y ser liberado de la esclavitud del pecado. Entonces Israel será restaurado a través del pacto de su siervo, y ahora nosotros que estamos en Cristo hacemos la obra de Cristo, que es ser luz a las naciones. A medida que regresan a una relación correcta con Dios, el pueblo de Dios se vuelve uno con el siervo de Dios en su misión mundial. Hermano, esto a usted no lo puede dejar en su banca o en su asiento. Esta información no lo puede dejar en su banca. Usted no es espectador de la historia, hermano. Usted en Cristo es protagonista de la historia. Jesucristo está llevando a cabo su plan, llevando a cabo su obra como siervo de Dios, y nosotros por la fe en Cristo estamos llamados a hacer la obra de Cristo. ¿Cómo oirán si no les predican? Entonces, por último, hermanos, ¿en qué otro aspecto uno ve que la restauración de Israel fue cumplida en los días de Pentecostés y posterior a esto? Es otro elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero que marca un antes y un después. Usted ha escuchado que va a haber un milenio y que en ese milenio se va a construir un templo. No sé, o sea, se va a construir el tercer templo, y que ahí David va a reinar, o Jesucristo, el hijo de David, va a reinar. Y eso se ve como algo futuro. El templo como algo futuro. Reconstruir el templo como algo futuro. Que David reine como algo futuro. Pero hermanos, de acuerdo a Hechos, eso ya ocurrió. En Cristo ya ocurrió. Vamos a ver. Busquen todos, por favor, Hechos 15 del 13 al 8. Hechos 15 del 13 al 8. Miren lo que dice. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo desde el principio como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien
a quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Hermano, leamos esto a la luz, por favor, de Lucas 2.32, Felipe, Lucas 2.32, Nico, Lucas 24.47. Lucas 2.32, por favor. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ya, el 24 al 24:47, Nico, por favor. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya. Entonces, hermano, contexto, se estaba predicando el evangelio a todos los gentiles. Y ahora ¿por qué los judíos se preguntarían si era necesario circuncidar a los gentiles? Dígame usted, ¿qué lógica tiene circuncidar o que ellos estén pensando en circuncidar si acaso ellos no los estaban viendo como parte del pueblo? Es obvio, porque ellos dijeron, oye, los gentiles son igual que nosotros, entonces tenemos que circuncidarlos. Esa fue su lógica. O sea, ellos estaban viendo, hermanos, que se estaban cumpliendo las profecías. Y esas profecías, hermanos, de inclusión a los gentiles solo podían ocurrir después de lo que leyó, de lo que citó Santiago, que es: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y hermanos, si uno quiere hacer un estudio aún más profundo, de esto nos habla Hebreos por montones. Entonces, en el contexto de la misión a los judíos y a los gentiles, ¿por qué la circuncisión? Bueno, terminan diciendo que la circuncisión no era necesaria. ¿Por qué? Porque la promesa de la inclusión gentil, el derramamiento del Espíritu Santo y la gracia han sido para todos por igual. A los judíos, a los samaritanos y a los gentiles se les ha dado el perdón de pecados, la gracia, por igual. Vamos a leer, por favor, miren, el informe del que hablan acá, desde el 7, dice: después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeren. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Sin distinción. Así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, Dios acepta, hermanos, a los gentiles como su pueblo y como algo que ya estaba profetizado. Y en el contexto, hermano, de la restauración del trono de David. Lucas 1, del 32 al 32. Vayamos rápido, por favor. Lucas 1, del 31, del 32 al 33. Estas son el anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Ya? Vamos a leer el contexto mejor. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Después vámonos al 30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
¿Cómo puede reinar sin tabernáculo? O sea, ¿en qué trono se va a sentar? Hermanos, lo que pasa es que se ha confundido que la interpretación literal de la Biblia con el literalismo. Es muy distinto interpretar la Biblia de manera literal que el literalismo. La manera literal es cuando el texto dice una cosa, ¿no es cierto? El texto dice una cosa y yo lo interpreto como es. Pero ¿qué pasa si un texto de más adelante me interpreta eso y lo amplía y le da su verdadero y final significado? Esa es una hermenéutica bíblica. Pero cuando yo le pongo esa camisa de fuerza al texto, no, es que dice así. Pero hermanos, en un texto de más adelante te está interpretando el texto. Y claro, en ese momento no se vio ningún tabernáculo construido de manera literal. Pero el profetas y los apóstoles están diciendo que eso ocurrió. Porque en el nuevo pacto no se iba a adorar en un templo. Lo que estudiábamos el domingo pasado, que la adoración ya no iba a ser en Jerusalén. Hermano, es muy contradictorio tener un solo templo en el mundo para adorar a Dios. En el tiempo de Israel era necesario. Era necesario que haya un templo y que todo gire en torno al templo porque era un pueblo acotado. Pero ahora en este nuevo pacto, donde el alcance es universal, no tiene sentido el templo hecho por manos de hombres, porque hay un templo que no es hecho por manos de hombres. Entonces, hermanos, Dios cumple sus promesas de gracia y salvación a través de su reino inaugurado. El capítulo 1 se nos muestra la naturaleza del reino y su rey. En el capítulo 2 se nos muestra el desarrollo del reino y su rey. Dios restaura a su pueblo israelita, judíos y samaritanos, gentiles y marginados. En conclusión, hermanos, Israel ya fue restaurado. Y nosotros somos parte de esa restauración. Ahora, obviamente, esto está en vías de consumarse, hermanos. Está en vías de consumarse, pero ese tiempo ya empezó. No estamos esperando que inicie algo. Ya inició. Estamos esperando que termine, que se consume. Por eso, la idea del reino del ya y el todavía no. El reino ya ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Como aplicación final y práctica, hermanos, esto nos ayuda a nosotros ser protagonistas en la historia. O sea, Dios es el principal protagonista, pero nosotros en Cristo somos los protagonistas también. No somos espectadores. De repente la iglesia se ha paralizado, esperando qué va a hacer esta nación, qué va a ocurrir con esta nación, y eso me va a marcar los tiempos. Pero hermanos, no, nosotros en Cristo somos sus siervos y tenemos una misión que llevar, que hacer. Y somos el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas. Entonces es muy importante que como pueblo de Dios entendamos nuestra historia. Hermano, esta es nuestra historia. Y cuando usted conoce su historia, hay un mayor sentido de pertenencia. Eso confirma su identidad como parte del pueblo de Dios. Usted no es un individuo solamente, es un individuo en el contexto de un pueblo. Y debemos comportarnos como un pueblo. Un pueblo que ha sido llamado a ser luz a las naciones. Porque ya se cumplió, hermanos, aquello que estábamos esperando. El derramamiento del Espíritu Santo. Eso, hermanos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sé que este tema puede ser nuevo para muchos. Muchos han interpretado la Biblia con el periódico.
Y no estoy diciendo que no debamos leer el periódico, pero la Biblia se interpreta con la Biblia. Si un texto dice esto y después otro texto te da más luz sobre ese texto, yo me quedo con la interpretación de la Biblia. Aunque no sea como yo quiera que sea, aunque no sea idéntico, pero si la Biblia está diciendo eso, yo me quedo con eso. Y esa es la interpretación literal. Distinta a la interpretación literalista, que es llevar al extremo la interpretación literal. Eso, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Oremos.